RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos tras las noticias de la 1 aquí en Canarias, las 2 en el resto de España. Seguimos disfrutando de este programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Leal de La Laguna. De nuevo un aplauso para todos los blanquitos, la gente que ha venido a vernos en este sitio tan increíble aquí en La Laguna. Y seguimos con más temas. Habíamos previsto tener un invitado. Déjame que diga una cosa. Ayer estuvimos en el Teide, fuimos a ver si rememorábamos lo que allí se hizo y a ver si llegaba algún ovni con Alex, que está como loco por ver ovnis, y de repente nos dijeron que a raíz de todo lo que allí había pasado, había un montón de sectas que estaban llegando allí. Y teníamos previsto hacer un módulo hablando con una persona que sabe mucho de todo ello, que es Alfonso Ferrer. Pido un aplauso para él. Ha presentado radio desde 2004 a 2009. En Gente Radio Tenerife, Crónicas del Misterio, es periodista e investigador. ¿Están llegando las sectas a Canarias, sectas de esas peligrosas? Hombre, está claro que, mira, y no tenemos que echar la vista a unos meses atrás, a una operación de la Policía Nacional que desarticuló aquí en la isla de Tenerife, en el municipio del Rosario, en La Esperanza concretamente, una secta de una naturaleza claramente destructiva, muy perniciosa. Una operación que está dando mucho que hablar, que utilizaba como elemento de persuasión, de manipulación, la santería, donde había... Sin que eso signifique que la santería es algo malo, o es una religión que es muy respetable también, pero... Es una historia que tiene muchos matices, ¿no? Sí. Instrumentalizaba la santería para someter a la gente, ¿no? Y eran personas que estaban absolutamente aterrorizadas. Se estima que hay unos 45 adeptos, personas que han sido perjudicadas por las prácticas de este gurú, que utilizaba pues elementos que aterrorizaban a estas personas. Hay un tema de sacrificio de animales muy desagradables y una serie de elementos que el grado de manipulación era total y absoluto. Este es el último ejemplo que hemos conocido, ¿no? Hay muchos más históricamente. A nivel de cultos en Canarias, cultos minoritarios, legítimos, lícitos, ha habido muchísimos. Canarias es una tierra donde las creencias se han mezclado y se han asentado, dando una mixtura y una variedad de cultos muy diversos. Pero cultos peligrosos ha habido unos cuantos, quizás no tantos como pensamos, pero más de lo que debería ser. ¿Te parece? Hacemos una cosa. Lo dejamos para hacer un programa mucho más extenso contigo dentro de varias semanas y nos cuentas todo eso, porque parece ser que de nuevo hay ciertas sectas que están infiltrándose de nuevo y que puede ser un aviso para que anden con cuidado con nuestra gente, ¿te parece? De acuerdo, perfecto. Forma de contacto contigo, si me interesa tanto, ¿quieren saber algo? Sí, me pueden buscar a través de redes sociales, Alfonso Ferrer, o bien a través de nuestro podcast El Laberinto. El Laberinto. Vale, te veo enseguidita, ¿vale? Muy bien. Gracias, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Miguel. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y ahora sí, preparados porque viene algo muy duro con un personaje que acaba de llegar aquí con nosotros, pero quiero que escuchéis antes esa introducción que hemos preparado para vosotros. Nuestra próxima invitada nos trae un tema desconocido y avisamos, muy duro. Lo han considerado como una perversión sexual y se denomina la necrofilia.
Y a pesar de lo que pudiéramos pensar, este tipo de casos se dan en nuestra sociedad. Recogemos de Telemundo Bolivia la información de un caso real. Horrorizados, reaccionaron los familiares de una mujer de 28 años que falleció en este hospital cuando descubrieron que un enfermero había abusado sexualmente de su cadáver. Y su pie estaba arriba de mi esposa, difunta, y yo la he visto bien, estaba moviendo su parte. Yo he entrado y le he pegado y no se ha defendido porque estaba subiendo su pantalón. La mujer había ingresado de emergencia por una enfermedad en los pulmones. En la tarde murió y los familiares la dejaron sola con el enfermero. Como era el enfermero y también encargado de llevar el cuerpo de la finada a la morgue, entonces realiza esa actividad. La familia realizó la denuncia y el enfermero fue capturado, pero ahora él niega lo sucedido porque dice que no lo recuerda. Es tan solo una muestra, podríamos pensar que aislada, única, pero quizás haya mucho más tras este asunto de la necrofilia. Nuestra próxima invitada nos ayuda a conocerla. Avisamos que es un tema muy duro. Nos lo va a ofrecer Cristo Gil, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Encantada. ¿Estás nerviosa? Mucho. ¿Sí? Sí. Déjame que te presente. Naciste en Santa Cruz de Tenerife, doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, con la tesis Erotismo y Transgresión, la representación de la feminidad como símbolo de poder. Y das clases también, ¿no? La universidad, sí. ¿Y qué piensan tus alumnos de...? Es un ser muy bonito, pero que tengas estos gustos, o que hables de estas cosas. Bueno, porque digamos que hay una división. Una cosa es lo que uno investiga y otra cosa es lo que uno ejerce en la docencia, que la temática es lo que está, en los temarios a dar, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto. Entonces, muy pocos conocen esa faceta de mí. ¿Se van a enterar muchos ahora de ello? Pues sí. ¿Y te atreves? Esto es como un secreto de familia que de repente se abre. Estás saliendo del armario y se van a enterar todos tus... Sí. ¿De qué das clase? Muchos ya los conocen, pero bueno. Como estoy, digamos, soy soldado raso, que se dice, llegué el año pasado, todavía no tengo la plaza fija, pues estoy a las asignaturas que se me ofrecen, aunque es verdad que puedo escoger, pero bueno, en general son asignaturas genéricas de introducción a la historia del arte para otras carreras, o a veces me toca pues arte medieval, los comienzos, ¿no? Y, ¿en la universidad lo haces? Sí, efectivamente, sí, sí. Y bueno, lo que asignaturas pues de términos generales sobre todo. Todavía yo no puedo, digamos, no estoy en condiciones de poder escoger mucho, pero muy contenta. ¿Alumnos de cuántos años? Pues a partir de los 18, claro, de 20 y algo. Se volverán locos contigo, ¿no? Verte... Sí, bueno, no sé. Todos enamorados de ti, ¿no? No lo sé. Hombre, algo hay por ahí. Algo se rumorea, pero vaya. Esta es nuestra invitada. Veréis qué sorpresa nos trae, ya veréis. ¿Qué es eso de la necrofilia? Es una leyenda, aunque hemos visto esa información de Bolivia, gente que tiene relaciones con los muertos. Sí. Hombre, es una leyenda y no es una leyenda, es una realidad. Lo que pasa es que es un tema muy tabú dentro de nuestra sociedad occidental y ha sido un tema tabú históricamente hablando, igual que el incesto, igual que pues cualquier otro tipo de práctica pues que está catalogada pues, obviamente fuera de los términos de lo comprensible, ¿no? Y bueno, lo que trata es que al ser tabú se trata poco y es bastante inquietante, pero el hecho de que sea tabú no significa que no exista. De hecho, lleva desde tiempos, desde que el ser humano existe como tal, hay necrofilia. Sí. Y si no, que se lo digan a los textos de los antiguos. Quiero decir, esto no es una novedad de ahora del siglo XX, sino que esto ya se hacía en la época pues, de los greco-romana, ¿no? En la época de los griegos y los romanos ya los historiadores recogieron casos de necrofilia y en la literatura también aparece. Otra cosa es que dentro de la academia, cuando se acercan a este tipo de estudios o a estas historias que recogen la necrofilia como una parte dentro de la historia, no como un tema principal, siempre la historia se trata, pero el aspecto concreto de la necrofilia como que pasan de soslayo porque es algo como muy incómodo. Entonces es moralmente inaceptado, es una cuestión muy incómoda de tratar, genera rechazo a nivel general y por eso es por lo que quizás también dentro del mundo de la academia no se ha tratado tanto. Fíjate lo que acaba de sonar.
Bueno, porque mi curiosidad me lleva a intentar ver qué es lo que hay más allá de lo que está establecido en el límite. A mí siempre me ha fascinado estas cuestiones del ser humano que parece que traspasan cualquier límite comprensible dentro de la cabeza del ser humano o de sus propios actos. Siempre me voy a los extremos, me encanta. No solo traspaso los muros del cementerio, me gusta abrazar la muerte desde otro punto de vista, sino que además también indagar esa temática a mí me fascina. Y no por eso es por lo que yo me vaya a convertir ahora en una necrófila. No me van los muertos, se los prometo. Me gustan vivos y muy vivos. Pero mejor que lo aclares. No, lo digo porque hay veces qué triste que tenga yo que recalcarlo a veces, porque la gente piensa que porque le guste determinado tipo... como vas vestida de negro y tal, y esta es una gótica, ¿no? No sé ya cómo se llama. Determinado tipo de temática, pues parece que te va a profanar cuerpos, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí me fascina el hecho de que haya asistido casos y tratarlos desde el punto de vista del arte. Es decir, cómo se ha representado, cómo se ha puesto dentro del mundo de la pintura, del cine. Es mi línea. Pues yo no soy psiquiatra, psicóloga, y no se me ocurriría hacer... meterme en terrenos profesionales que no son mi especialidad, sino respetar al máximo. Siempre tratarlos desde el punto de vista desde el material que uno puede manejar, básicamente. Y siempre me ha fascinado pues toda esta temática que te ayuda a lanzarte, a asomarte al abismo. ¿Y cómo se ha tratado en el arte y en la literatura? La literatura da más libertad. No recuerdo el director de cine que había dicho que hay cosas en la vida que mejor leerlas que verlas. Que la imaginación haga su trabajo antes que verlo de manera explícita. Y dentro del campo del arte es verdad que, aunque hay de todo un poco, sobre todo la temática tratada de una manera más explícita y más gore, ¿no? Más rock and rollera, más bizarra, más obvia, sobre todo a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX una explosión. Porque, bueno, y el cine ya ni te cuento. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que la imagen siempre tiende más a una visión más romántica, más sugerente y menos obvia en el acto. Entonces ahí sí que hay una gran diferencia. Hay películas que hablan de ello. Y no es lo mismo un cadáver fresquito que un cadáver podrido. Entonces también eso tuvo su evolución. Digamos que te podemos hacer varias clasificaciones incluso con eso. ¿Sí? Ahora, ya que estamos metidos. Sí, bueno, que... por ejemplo, este caso que veíamos de Bolivia era un cadáver fresquito porque acababa de fallecer la mujer y el efectivamente, se aprovechó de era ella. Lo suyo, ¿no? Y bueno, los asesinos necrófilos, o los asesinos en serie, o los asesinos en general, normalmente cuando asesinan a una chica, muchas veces la violan una vez recién fallecida. Quiero decir, esto no es sorprendente, sobre todo dentro del mundo del asesino no nos sorprende porque el hecho de que ya asesine, ya esperamos de él cualquier acto desagradable, pero sí que nos puede chocar en personas como tú y como yo, que nos espera que nosotros estemos y que nos pillen, pues a lo mejor profanando una tumba en el cementerio y dándonos gustillo, con ese gustillo que da a pecar. Entonces, claro, hay diferencias, efectivamente. Y en el caso del cadáver fresco y podrido, lo marco porque, aunque es dentro de lo que ya es un tema tabú, ya es más tabú tocar algo que ya está putrefacto. No me digas que tienen relaciones sexuales con cadáveres putrefactos. Sí, bueno, y se ha representado dentro del mundo del cine también mucho, y todo se basa en historias, no solamente de la literatura, que en eso tiene mucho, sino también en la vida real, quiero decir, en casos que se han dado, efectivamente. Profanar un cadáver que lleva 3 días enterrado, obviamente eso no está fresquito, quiero decir, ya hay un proceso de putrefacción obvio, y hay casos en la historia, claro que sí. Mira, me miran que me estoy escandalizando y se ríen de mí. Eso hay alguien que lo estudie, supongo que psiquiatras tendrán, porque hay que estar bastante zumbado para hacer esas cosas, ¿no? Sí, obviamente yo no me meto en terrenos de psiquiatría, pero sí que es verdad que el mundo del arte es un maravilloso chivato mudo, es decir, la imagen te está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Y te ayuda a entender también un poco los fenómenos, no solamente del propio necrófilo en sí, o sea, cómo actúa, sino los procesos. O sea, se puede, a través de la imagen, se puede ver esa evolución a lo largo de la historia. Por ejemplo, me estoy acordando, y me gustaría citarlo porque gracias a él es por lo que también esto tomó una forma un poco más de enjundia académica, con un más de trasfondo serio, al doctor Álvaro Ibáñez Chacón, que es de la
Universidad de Granada y que es un experto dentro del mundo de la filología clásica, un experto en el estudio de este tipo de cosas dentro del mundo de la cultura de la cultura grecolatina, es decir, de la antigüedad clásica, y además ha tratado pues temas incómodos, no solamente la necrofilia, sino otro tipo de temática. Entonces contacté con él porque él esto lo trataba muy bien dentro del mundo antiguo, y ahí me di cuenta de la gran diferencia entre cuerpos frescos y putrefactos, que tiene una filosofía también detrás, quiero decir. Los griegos obviamente amaban los cuerpos bellos, amaban el equilibrio, y sentían que, por ejemplo, la respuesta, lo físico también respondía al interior, es decir, que lo bueno y lo bello iba de la mano, por decirlo de alguna manera. Por eso incluso los cadáveres, incluso para la necrofilia, esto también lo llevaban. Quiero decir, un cadáver que se empezaba a podrir no era atractivo, quiero decir. Entonces me acordé, por ejemplo, de la maravillosa historia de Dimetes, que a mí me fascina porque es una historia de la cultura grecolatina. Espera, yo no tengo ni idea quién era Dimetes. Dimetes era un caballero, de un personaje esta se recoge en una obra de Partenio de Niceas que se llamaba Sufrimientos de Amor, la obra literaria. Entonces, esta historia de Dimetes recoge 3 temas tabús de la historia: la necrofilia, el incesto y el suicidio. Imagínense ustedes. Casi nada. En un trocito, lo mejor de lo mejor. Sí, en una historia muy pequeñita, algo tan rock and rollero. Y luego decimos que ahora es rock and roll. No, señores, ya esto ya venía caminando desde tiempo atrás. Entonces, es una temática que se da poco. Y en el caso de Dimetes se enamora de una muerta. Pero se enamora de una muerta que viene como Venus. Aparece un cadáver femenino que lo trae el mar a la orilla. Como el nacimiento de Venus, que venía en exactamente igual, pero muerta, a la inversa. Entonces es un amor muerto, ¿no? Hay una metáfora ahí muy importante detrás. Quiero decir, no solamente el hecho en sí, sino todo lo que encierra la historia, ¿no? La metáfora que hay detrás de la historia. Te está diciendo que Dimetes está incapacitado para amar y que solo ama lo muerto. Y el pobre de Dimetes pues se enamoró de este cuerpo y tuvo relaciones con el cuerpo, hasta que empezó, tristemente, en desesperación, porque el cuerpo empezaba a podrirse. Entonces tuvo que hacer un bonito túmulo, un bonito entierro en su honor, porque ya a partir de que empieza la podedumbre, él ya no podía mantener relaciones con el cadáver. Entonces, esto en la cultura grecolatina sí que se cuidaba mucho el tema de la higiene, por decirlo de alguna manera, que no estuviera podrido el cadáver. Sin embargo, ya en el siglo XIX y XX, dentro del mundo del arte, del cine, sí que se plasma ya esto con mucha libertad, y bueno, digamos que se siguen transgrediendo los límites y las barreras a nivel visual, y lo vamos viendo, ¿no?, en la evolución. Quiero decir que ya puestos al río, puestos a lanzarnos al abismo, pues nos lanzamos más todavía. Casi para dejar de terminar este tema, ¿hay mucha gente interesada en esto en este momento? No. Menos mal. No, yo sé que es un tema, me gusta decir, de culto. Es una temática que yo entiendo que es muy incómoda, y obviamente interesa a poco público, pero siempre no es un interés morboso, es un interés desde un punto de vista, desde una línea más de investigación también. Me miras mucho aquí, ¿por qué? ¿Te gusta? Sí, me llama muchísimo la atención. Uno de los amuletos que llevo. El negro, sí. ¿El negro? La piedra, sí. El negro es un espejo de obsidiana. Una maravilla. Para protegerme de las cosas negativas. Y nos preparamos para otro hermanito que tenemos aquí. Nos llegan de la isla de La Gomera y nos van a traer un contacto con la Madre Tierra. ¿Cristo es su nombre o Cristo? Sí, tal cual. ¿Y tus padres se quedaron tan tranquilos por ponerse este nombre? Sí, mi padre es que era muy original, y en vez de ponerme María del Cristo me lo puso al revés, porque él quería que a su hija la llamaran Cristo. ¿Y te llamas Cristo María? Sí, pero Cristo. Cristo, vale. Sí. ¿Por qué abrazas también la muerte y te gusta ir a los cementerios? Me fascina, quiero decir, es una obra de arte muchos cementerios. Además hay arte en las esculturas, hay arte en esas historias, hay mucha historia en esas tumbas. A mí me atrae mucho. Yo no sé de dónde viene, pero me siento como una niña pequeña feliz bailando en el cementerio, pues igual. ¿Qué dicen en tu casa? ¿Eres tan rara en tu casa como esto que estás contando? Me quieren como soy. No les queda otra. ¿Qué cementerio te gustaría o te ha gustado? Dime alguno.
Pues mira, por ejemplo, muchos Tenemos acá a Marta San Mamé, una compañera. Sí, que nos habla de la he cementerios. escuchado y me fascina. De hecho, me gusta muchísimo. Haríais buenas amigas, porque vaya dos. Y me gusta una frase maravillosa que dijo en una anterior entrevista que le hiciste, algo así como que a ella iba a los cementerios y le gustaba porque le ponía los pies en la tierra, entraban, se le quitaba la tontería, algo así dijo. Sí. Me pareció fascinante y es verdad, se nos quita la tontería porque nos recuerda, ¿no? Que todos vamos a morir, ¿no? Es sí, un paso inevitable. hay un poco de, bueno, pues lo que tienes ahora disfrútalo claro. Al máximo, ¿no? Esa idea del carpe diem, ¿no? De aprovechar los días, sí. Porque luego pues viene la parca. Y no sabemos lo que hay después, entonces ante la duda disfrute usted, ¿no? Sería el lema. Pero digamos que a mí me fascina desde un punto de vista estético también y reconozco que me va mucho. ¿Alguno que podamos visitar? Pues mira, hay un cementerio que me fascina. Yo he ido mucho por los cementerios de Alemania por cuestiones pues que tocó allí. No he estado en París, no he estado en Londres. Sé que moriría de amor a lo mejor en los cementerios de Verona, en Italia, etcétera, etcétera. Pero un cementerio fascinante que yo visitaría, y antes de que lo cierren definitivamente en 2038, creo recordar la fecha, es el cementerio de los suicidas en Berlín, en el bosque de Grünewald, cerca de, bueno, está alejado, pero bueno, hay que meterse en el bosque directamente. No sé si había otra vía más cercana, pero yo me vi con el Google Maps y el móvil metida en mitad de aquella campiña, en aquel bosque, con peligro que los jabalíes estaban sueltos, tenga usted cuidado, y buscando, tardé como unos 40 minutos en llegar hasta el cementerio. Era un cementerio forestal precioso y era un cementerio que se había fundado porque, claro, la creencia, el tabú del suicidio, habían pues mandado a construir este cementerio para los suicidas, porque había muchos suicidas. Creo que el primer suicida, que fue en honor al que hicieron este cementerio, era un jovencito de 20 años, creo recordar, y todos acababan ahogados en el río y todos esos cadáveres se quedaban apilados en la zona donde se construyó, cerca de la zona donde se construyó el cementerio. ¿Qué es lo fascinante de este cementerio? Hay historias increíbles allí, y además las tumbas te hablan sin querer. Habían tumbas de cruces ortodoxas rusas y, pues, por ejemplo, eran de soldados de la Primera Guerra Mundial rusos que estaban allí, los pilló allí la revolución. Entonces, cuando cayó el zar, como eran soldados fieles al zar, ellos mismos se suicidaron porque no podían soportar otro sistema de gobierno que no fuera el zarismo, porque era lo que habían vivido, ¿no? Entonces, esos soldados están enterrados allí en el cementerio de los suicidas, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que ese cementerio ha tenido una evolución, ahora ya es un cementerio civil, corriente y moliente. Quiero decir, vives allí, tú puedes pagar el seguro, me imagino que será un poquitín más barato porque llegar allí tiene tela marinera, ir a poner flores no es nada fácil, es un especial camino de Santiago llegar allí para poner las flores, y además hay enterrada pues una ilustre maravillosa que es la gran modelo y cantante Nico de la época de la contracultura, que además fue modelo de los anuncios Terry. Todos los conocerán, aquella rubia, alemana rubia espectacular. Un caballo, ¿verdad? ¿Medio desnuda o desnuda? Sí, efectivamente, la diosa de hielo. Bueno, era una maravilla esa mujer. Y está enterrada paradójicamente allí porque, claro, su madre había pagado el seguro para ser enterradas allí, aunque ellas eran en origen de Colonia. Vivieron ahí en Berlín una vez fallecido el padre, y la madre pagó allí, me imagino que porque era más barato, no lo sé. ¿Qué pasa con esto? Que este cementerio fascinante tiene muchas historias, y va a desaparecer. No sé por qué extraño motivo lo van a retirar, o sea, van a hacer tabula rasa con el cementerio. Va a desaparecer en 2038. Así que, ¿por qué lo cito? Porque quien pise Alemania, quien pise Berlín, que yo le invito que aproveche, porque además tiene un halo místico bastante interesante. Cristo Gil, espero que te haya gustado estar con nosotros. Encantado. A pesar del tema tan duro, ¿se te pasó los nervios ya? No, nunca. Escuchas el programa, ¿verdad? Muchísimo, siempre. Por eso un doble nervio. Para mí era un honor y un regalazo estar aquí. El regalo ha sido para nosotros que estés aquí. ¿Forma de contacto? ¿Quieres que te sigan en algún sitio? Pues a través de Instagram. Estoy como Gil Cristo, Freiland Doctor. Creo que está Gil Cristo. Me buscan como Gil Cristo, mi primer apellido y Cristo, y me salta seguro. Estoy abrazada a un cadáver, o sea que de broma. Pido un aplauso para ella. Gracias por haber estado con nosotros. Radio Nacional de España, la radio por delante.
Este fin de semana nos vamos a La Rioja Baja. Con Pepa Fernández. No es un día cualquiera desde el Salón de Actos del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. No es un día cualquiera. Les esperamos. A las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y seguimos con más temas que queremos tratar en este programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Leal de la Laguna. ¿Estáis a gusto? Me pregunto al público que está por ahí. Vale. Llegan dos invitados muy especiales, pero quiero que escuchemos primero una introducción que tenemos preparada y agradecer que haya llegado alguien en que yo tenía muchas ganas de conocer. Tras esa introducción, les saludamos y os lo presento. Damos un salto hasta otra isla vecina, La Gomera. Un territorio donde aún resuenan los ecos de un pasado que se conserva muy vivo. De un reportaje de nuestros compañeros de la televisión canaria, en el programa Buenos Días Canarias, extraemos algunos datos en la voz de Juan Carlos Hernández, arqueólogo del Cabildo de La Gomera. Las aras de sacrificio son una aportación de la arqueología. Lo que se comenta en las fuentes es que los antiguos gomeros entregaban, quemaban ofrendas a las divinidades, pero no hablan de las estructuras arqueológicas que nosotros hemos encontrado en la isla. Hay más de 400 o 500 unidades en la isla, lo que es prácticamente, pues no sé si es el 80% de lo que hay en toda Canarias. Y estas aras de sacrificio contienen una cantidad de información enorme para poder desvelar aspectos de la religión de los antiguos gomeros muy prácticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ofrenda. Son construcciones mucho más complejas que un simple círculo. Nosotros sabemos que las aras de sacrificio se localizaban sobre todo en lugares destacados del paisaje. Lo que está en el Alto del Garajonay viene a ser un espacio sagrado que lo que encontramos en la parte más alta de ese espacio es una construcción de unos 15 metros de diámetro con un cordón de bloques de entre 300 y 400 kilos que integra aras de sacrificio dentro de él. Extraños y hasta ahora desconocidos rituales de los pobladores de esa isla mágica. Nuestro siguiente invitado, un profundo estudioso de la isla, llega al programa para desvelarnos algunos de los secretos de esos pobladores. Y ya aprovechamos para saludarle. Carlos Pérez Simancas. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Miguel. Conocido como Carlitos. Conocido como Carlitos, sí, señor. Nos has traído una sorpresa de tu isla, que está aquí con nosotros. Juan Mesa, que ya saludamos. Ponte el micrófono un poquito mejor, Juan. Juan Mesa, ¿cómo estás? Yo me siento a gusto con lo que tengo y con lo que me rodea. Toma, ya os pido un aplauso para ellos dos. Ah, hay público. Hay mucho público por ahí, sí. Yo te voy avisando una cosa, ¿eh? Sí. Este año traje a Juan Mesa. El año que viene, si me invitas, te traigo a la Guamampi. Ya. Ya, por ir gomereando un poquito el... ¿Quién es? Una orquesta de La Gomera, muy conocida. O sea, tú lo que quieres es proporcionar a La Gomera en todas las partes del mundo. En el 2013, cuando nos conocimos, que tú me invitaste, estábamos en un programa en Telde, que yo subí, que fue cuando me vieron José Gregorio González y Nando, que ya me apadrinaron y me hicieron que pasara a este lado del... Habla, que voy a retirar los libros para que esté cómodo. A este lado del escenario.
yo te dije a ti que cuando me llevaste que una de mis misiones era gomerizar el mundo del misterio, y ahí voy poco a poco. Ahora traeré a Juan Mesa, pero yo prometo traerte a la Guamampi y echar aquí la gomera, mano al pecho, y que la gente lo pueda escuchar. Sabes que eres un liante, ¿no? De los buenos, además. Yo, mano, espero. Estuvimos ayer en el Teide, vas contando cantidad de historias porque has sido guía en el Teide, ¿no? Sí, estuve trabajando 4 años de guarda en el Teide, y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. O sea, la oficina ha sido una oficina, era de las más bonitas que uno puede conseguir. Y sobre todo, el Teide, ¿no? El Teide, y sobre todo, pues bueno, es verdad que uno vio de todo arriba. No tan bueno, pero sí es verdad que la experiencia, y sobre todo que era un privilegiado, ¿no? Ver amaneceres o atardeceres arriba, pues era un privilegio, y sobre todo pues lo que uno fue también captando allí para traer aquí. De hecho, traímos un vídeo, ¿te acuerdas? De un objeto que aparecía y desaparecía en la zona de Guajara, y fue que lo grabamos nosotros, y algo que estuvo allí varias semanas. Vale, y tuvimos la oportunidad de hacer un programa desde por tu culpa, gracias a ti, en La Gomera, que nos enseñaste cantidad de sitios increíbles. Estas islas, lo decía José Gregorio, ¿no? Invéntate, escucha cualquier fenómeno extraño, luego otro lo tenéis. Y los gomeros todavía más grande y mejor. Bueno, no lo sé. Y los reños todavía más, yo creo. Sí, la verdad que antes hablamos Juan Mesa y yo por fuera que yo suelo llamar a la Gomera infinita, ¿no? Da igual lo que tú puedas estudiar. Ten cuidado, que eso ya te han pillado el nombre, Cantabria Infinita, no vayas a... Sí, no, pero yo... Se enfada el presi. No, pues, pero es que es verdad que suelen dar muchas historias, ¿no? Y sobre todo vas viendo historias o rincones. Antes escuchábamos a Juan Carlos Hernández, que es el director del Museo Arqueológico de La Gomera, al cual le invito, si no lo conoce, que está justo en la trasera de la iglesia de la Asunción en San Sebastián de La Gomera, y es de estos museos pequeños, pero con mucha información y muy desconocido. De hecho, en la parte alta, invito a que todos suban, hay una jara de sacrificio, unos hornillos que se encontraron en el alto de Agando y en Ojila. La cuestión no es qué hacen arriba, sino cómo llegaron, porque eran piedras que trajeron desde el sur de la isla a varios kilómetros del lugar. Después déjame que hable con Juan, antes de nada. Juan, eres un músico, un artista. Yo tenía ganas de pillarte hacía tiempo. Te doy las gracias que hayas venido al programa. Luego vas a tocarnos o a interpretar una música, pero ¿qué tiene La Gomera de especial? ¿Por qué estás allí? ¿Y por qué tú eres un ser tan especial? ¿Cómo te has convertido en eso? Bueno, yo creo que la palabra especial hace que de alguna manera tenga una raíz común, ¿no? ¿Eres gomero? Y todas mis raíces, todos mis antepasados proceden desde la isla, tanto por parte de mamá, de la cumbre de los aceviños, del cedro, y por parte de papá de Chipude y del cercado, ¿no? Qué bonito, y durante papá, mamá te dice, hermano, que sigue, perdón, yo estaba... Tú sigue. No, está bien. Y bueno, pues por mi sangre pues corren, pues eso, toda una historia que va muy lejos, va muy atrás, ¿no? Prehispánica también, y la siento en toda esa memoria genética que siento que hay dentro de mí, que hace que tenga un compromiso, pues para donde quiera que voy, pues la isla de La Gomera esté presente artísticamente en las cosas que exteriorizo musicalmente y también en mi caminar, por decirlo de alguna manera. Prehispánica, has dicho. ¿Sientes que tienes raíces de antes que llegaran los castellanos a las islas? No sé cómo se llamaban los aborígenes de La Gomera. No me gusta llamar guanches porque es... No, serían gomeros o gomeritas, o se le suele nombrar así. Exacto. ¿Tú vienes de ahí? Yo siento claramente que mi familia viene de ahí, que no hubieron cruces con otras culturas que vinieron, ni influencias de tanto puede ser Portugal o España o otros territorios que sabemos que las Islas Canarias fueron habitadas y conquistadas, ¿no? Colonizadas. Y todo eso lo siente en muchos conceptos, ¿no? No solamente en ese compromiso de dar valor
a todo lo que estaba antes de que llegaran la cultura de otros lugares, ¿no? Está presente en muchas cosas, ¿no? En las costumbres heredadas de mi propia familia. De hecho, después voy a interpretar una canción que está relacionada con la curandería, ¿no? Porque tanto no solamente mi familia, en este caso mi abuela y mi madre, por la cual me inspiró componer esa canción, sino muchas personas de la isla de La Gomera pues practicaban, hacen esas prácticas, ¿no? De curanderismo, hierba, santiguadora, vamos. ¿Todavía hoy? Sí, sin duda. Vale, ahora sin duda. ¿Has visto alguna vez, te ha pasado algún fenómeno extraño? Luego hablamos contigo, Carlitos, espera un poquito. Vale. ¿Has visto ovnis en La Gomera? ¿Has visto brujas danzando por ahí, en esos riscos? Yo he tenido experiencia interesante relacionada con lo que es energías sutiles, ¿no? Ya lo estás contando. Y se breve porque no tenemos mucho tiempo. Y bueno, en el Garrajonay todo depende digamos de alguna manera de la limpieza energética que tenga cada individuo, ¿no? Y cuando tienes esa química, por decirlo de alguna manera, pues todo puede suceder, ¿no? Y he tenido experiencia con un grupo de personas, están en un bosque y con toda una parte ceremonial, pues descubrir cosas súper potentes. Bueno, pues estar en la Laguna Grande con un grupo de 10 mujeres, yo era la número 11, y nada, había una iniciadora, una persona muy potente que además se ha criado en cultura como puede ser en Indonesia, en un matriarcado también de la selva amazónica, y llegamos al lugar y entonces nos preparó de que íbamos a ver algo, pero para eso teníamos que ser respetuosos y estar en sintonía con lo que era pues el espacio sagrado que te puede aportar la naturaleza con toda su energía hermosísima, ¿no? Que es la energía pues desde las raíces de los árboles, de la tierra telúrica, como es de la propia naturaleza, ¿no? Porque sabemos que hay un potencial importantísimo y nosotros como naturaleza pues coincidimos y conectamos, ¿no? Entonces, nada, primero apareció, bueno, y ahora va a aparecer por aquí algo interesante, ¿no? Con otras palabras. Y vimos como una bola roja, así, que se expandía entre los árboles, entre las ramas. Era difuminada, ¿no? Había niebla también, la bruma típica de lo que en el Garrajonay, ¿no? Y se iba expandiendo, después apareció otra bola. Y era increíble entre las ramas, y había entre nosotros una compañera, una amiga que eso le causó bastante estrés, ¿no? Y entonces en ese estado pues todo se retiró, ¿no? Y bueno, sucedieron mucho más cosas, como que al día siguiente intentamos ver qué era lo que pudo haber sucedido, ¿no? Para nosotros tener esa visión, ¿no? Y no encontramos ninguna explicación, sino la de las energías sutiles. Pero además pasaron muchas más cosas esa noche cuando regresamos a nuestro refugio. Bueno, seguramente me estarán escuchando algunas de esas personas presentes que marcó mucho, desde mi punto de vista, pues el inicio en la humildad, ¿no? De que el humano, esa grandeza del humano, de que somos únicos, que somos especiales y que nosotros pues transmitimos en todo nuestro entorno, no como que somos únicos en la especie, ¿no? Pero sin duda yo creo que el humano está infrahumanizado, ¿no? No tiene valores de creer en que somos mágicos, porque el sistema nos empuja a no hacer caso a lo más importante, ¿no? Que son nuestros propios biorritmos y nuestra propia naturaleza, que es hermosísima, ¿no? En cuanto a las energías y todo esto. Te podría hablar mucho, pero sé que hay prisa, ¿no? Y trato de buscar un lenguaje un poco nada profundo y ni nada, y lo lamento, ¿no? Vamos a estar más veces contigo, puede ser todo lo profundo que quieras. En 20 segundos o en 10 segundos. Nosotros tenemos limpieza de esa que tú dices para poder ir a ver esas cosas. Yo siento que tú lo percibes. Me refiero a los que estamos aquí ahora en este momento. Yo creo que todos estamos preparados, pero el humano de hoy en día pues creo que está muy conectado con lo material.
¿sabe? Y hay una cosa importante que es la parte espiritual, o sea, el humano lo forma una parte material, la parte de conciencia, la parte de energía, la parte espiritual, ¿no? Emocional, y estamos desconectados, estamos muy pendientes a sucedáneos para el sufrimiento que tenemos individualmente cada uno, porque el sistema nos empuja a no a creer en nosotros mismos y en toda esa energía y sobre todo la más potente, que es el amor y la autoestima y el amor a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia y la naturaleza. Pues entonces perdemos esos dones que son dones animales, porque somos animales, y si lo tienen un perro, que son capaces de predecir cuando va a pasar algo enorme con un aullido, ¿no? O las hormigas, no sé, es increíble cómo nos estamos alejando de algo tan importantísimo que es nuestra propia biología, ¿no? Y que tiene un poder y un potencial para podernos conectar desde el lado empático con nuestra propia naturaleza, pero también con la naturaleza de los árboles, que los machacamos, los cortamos, los destruimos, creando y al propio humano, que rompemos nuestras propias costas de las Islas Canarias, construyendo masificaciones, cemento por todos lados, cuando realmente el humano necesita estar más conectado con la naturaleza para saber que es nuestra propia medicina y que necesitamos tú eres un ejemplo de ello. Te tengo que cortar, vete preparándote con el tambor y con esa canción que nos vas a Venga, hacer. Vamos. Espérate un poquito, ¿Te levanto ya? Ponemos un poquito de música, levántate lo que quieras. Mientras Juan Mesa se prepara, vamos a esperar un poquito. Creo que tienen los micrófonos por ahí. Espera, voy a hablar con Carlos, porque Carlitos me decía que había rituales con el sol de los gomeros. Sí, normalmente ahora, en este momento que estamos llegando al solsticio de verano, a la noche de San Juan, en La Gomera, en varios puntos, de hecho en el pueblo donde vive Juan, que es en Imada, pudimos recoger bastantes testimonios, sobre todo un señor que se llamaba Luciano Arzala, que falleció y al cual siempre le estaré agradecido por todo lo que me transmitió, de cómo la noche de San Juan era tan importante como la noche de Navidad. Y era que se celebraban matanzas y se iban a ciertos puntos, por ejemplo, como en la montaña de Tagaragunche, en Alajeró, para subir arriba a lo que es hoy la ermita San Isidro, por ejemplo, una ermita que tiene bastante elementos, elementos esotéricos. Pues arriba se reunían para celebrar ese día de San Juan. Había un ara de sacrificio de casi 3 metros en Antón Cojo, que se encendía hasta los años 70. Y luego tenemos también los testimonios de un lugar como se llama Tejiade, donde hay unas pequeñas posetas de agua detrás de la iglesia, que con las aguas de las lluvias y marcando con el sol sabían predecir el tiempo y sobre todo los años si iban a haber o malas cosechas. De hecho, la montaña que está enfrente se llama el Mirasol, y por lo que me contaron gente que testimonia, que era a través del sol que salía en el solsticio, miraban y también eran capaces de predecir pues lo que iba a pasar durante el año. Increíble la cantidad de cosas que a través de la arqueología y gente como tú, como Nando, estáis recuperando de lo importante que era este pueblo, la cultura que tenía, la espiritualidad, y que eso no se muera. Qué increíble. Y lo que hace Juan, que le vamos ahora, sí, encender un poquito, le digo a la gente del teatro, las luces de sala para que pueda ver mejor, Juan, y ahora te doy paso, sí. Mira, una cosa que vamos a ver ahora del folclore de La Gomera, antes hablaba Juan de las raíces. Por ejemplo, el tambor que tiene es un tambor una réplica de un tambor militar del siglo XV, y que, por ejemplo, las chácaras, que es otro elemento que funciona dentro del folclore, pues son también adaptados, pero se sabía que habían sonidos con maderas y con piedras. Por lo tanto, el folclore de La Gomera va a unir dos cosas. Una, ese ritmo, esa andecha que tiene prehispánica, con el romancero. Para que te porque se haga también el público una idea, en La Gomera se mantiene vivo hoy el poema del Mío Cid. Se transmite de padres a hijos y se recita. Por lo tanto, mucho del romance, de todo lo que se va a cantar en el romancero gomero,
porque se hace un pie, ¿no? Por ejemplo, como un pie que le cantaba a él, ¿no? Viva la Gomera y el romancero de Juan Mesa, que se lo cantaban. Bueno, pues con ese pie de mensaje, ese pie de romance, se iban encadenando estrofas de otro poema. Y esos poemas sabemos que son judeos sefarditas, que llegan en el siglo XV, y son poemas que viven en la isla de La Gomera, en cultura viva, y que ya están perdidas en zonas de Castilla o extintas, por ejemplo, como El soldado Ricante, La novia y el moro, que son romances que se recitan en La Gomera. Sé que contigo podemos estar 5 horas hablando. Ponemos un poquito de música y Juan Mesa dejamos que haga esa actuación. Luego tenemos otra más todavía aquí. Juan, cuando quieras. Y luego os pido forma de contacto. Cuando quieras, Juan. Breve si puedes, 2 minutitos tenemos. Admiro los senderos de mi niñez, aroma de la fresca hierba buena, entre el manto de la bruma y el verde, y el amasijo de pan de la abuela, aroma de menta y de romero, hortelana y flor de azahar. Ocas y flores son mis remedios, donde las abejas liban su manjar. Curandera y hierberas que santiguan con sus rezos para sanar todo mal. De empacho, mal de ojo desde La Gomera, manos santas de abuela y de mamá. Desgraciadamente no tenemos más tiempo. Carlitos, forma de contacto contigo, porque tenemos otra actuación también, que a ver si se va preparando para terminar. Estamos a puntito de terminar este programa especial. ¿Forma de contacto contigo? A través de Facebook, Carlos Jesús Pérez Simanca, o a través de Instagram, Vidrio77. Y Juan se nos va, porque los artistas son así. Sí. Bueno, pero pueden buscar Juan Mesa, que lo tiene en todas las redes. Es curioso además porque un artista gomero que va a dar conciertos por todas las partes del mundo. Luego hablaremos con él. A mí me recuerda muchos chamanes con los que he tenido el honor de estar. Él tiene ese punto chamánico y acaba de venir ahora acaba de llegar de una gira por Polonia.
O sea, por Polonia. Y se ven, viste como el tambor se pega al pecho para replicar un poco lo que es el latido del corazón. Y el tambor, o sea, tiene todo el folclore de La Gomera, una liturgia de quien llama, de cómo se responde. Y es algo que, bueno, si un día tenemos que ir para que veas cómo se entra y se saca un santo con chácaras y tambores en La Gomera. Javier Pérez de Resonancia, ¿estás por ahí? Que necesitamos... estás ahí ya. Vale, ahora estoy contigo. Una musiquita para despedir a Carlitos. Qué rápido pasó esta hora, se me ha volado. Te veo prontito, sabes que te quiero. Es un placer tenerte cerca en esta familia. Muchas gracias. A ti. Tenemos casi que marcharnos, pero antes, Javier, ¿estás por ahí? ¿Tienes un micrófono? Te cogemos un micrófono porque quiero que me digas sus cositas. Haces una música muy especial, Resonance se llama. ¿Resonance? ¿Se llama el grupo? Mi proyecto Resonance. Vale. Sí. ¿Tienes que preparar música para poner en el programa? ¿Tengo música? Sí. ¿Desde cuándo llevas haciendo música? Llevo haciendo música, componiendo, produciendo desde el 2001. Vale, ¿forma de contacto contigo para que conozcan algo más? En redes sociales, @ResonanceJavier. Y también tengo mi página, el Bandcamp, Resonance Javier, y también en Keroxen me pueden encontrar, que es el sello de Keroxen Records. Eres oyente del programa también, ¿verdad? Sí, desde que era niño. Que sigas disfrutando. Y un aplauso para él, es el que va a cerrar esta noche, este programa especial. Y tenemos que marcharnos. Ha sido un placer estar aquí en el Teatro Real con todos vosotros. Gracias por haber venido a vernos, por el calor de las islas, por el cariño que nos dais. Y al resto, a los que estáis en el receptor, gracias por esa magia que se cumple, por sintonizarnos también hoy en Radio 1 y Radio 5. Llega el momento de dejaros, pero la semana que viene llegan nuevos programas especiales, seguramente con Steven Spielberg, que dijo una frase al final increíble: escuchad. Quizá haya que escuchar la magia y escuchar la música de Resonance que va a servir ahora para cerrar el espacio en blanco. Mi aplauso para vosotros, con nuestra gratitud. Y ahí te dejamos. Tú cierras el programa esta noche.